Cuando comenzamos el estudio del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, os invito a que vayáis buscando, dijimos que había un tema fundamental en todo el capítulo y el tema es el de la seguridad de la salvación del creyente. Pero dentro del capítulo dividimos el capítulo en 7 secciones, cada una de las cuales habla de la seguridad desde un punto de vista distinto, de forma que todas están confirmando esta gran verdad bíblica de que el verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios, no se perderá jamás. Como dijo el Señor, nadie lo arrebatará de mi mano. Así que diferentes secciones, cada una desde un punto de vista. Y hoy vamos a concluir la sección cuarta, mirando los versículos 24 y 25, sección que comenzó en el versículo 18, sección cuarta del capítulo 8 de Romanos, en la cual la seguridad de la salvación el apóstol la basa en que el creyente forma parte de un plan general, de un plan universal de redención de toda la creación, donde el creyente está incluido. Eso es lo que nos está hablando en esta sección 4. Desde el comienzo, desde el versículo 18, ha estado hablando de la creación. Y lo que nos ha dicho es que la creación está en esclavitud, está en vanidad, que está gimiendo, que está deseando que llegue su liberación y que el creyente, no iba a ser menos que la creación, se encuentra también en la misma situación. El creyente gime, el creyente espera. Y el día anterior estuvimos hablando de la esperanza como una de las características de los verdaderos creyentes. La esperanza que consuela en las aflicciones, que nos sostiene en medio de los problemas, la esperanza que nos permite mirar el final de la vida y la muerte de otra manera, la esperanza que nos anima a seguir en el camino del Señor a pesar de los muchos problemas y dificultades. Así que esa es una característica de la vida del creyente que tiene que servir para que todos nos examinemos. Leímos el día anterior y estuvimos comentando que en esperanza fuimos salvos. Y decíamos, la esperanza del creyente no es un simple deseo, no es una esperanza sin fundamento, no es una simple posibilidad. Toda la gente espera algo y toda la gente espera algún día estar en el cielo si es que hay cielo, eso dicen mucho. Si es que hay Dios y hay cielo, yo estaré allí, esa es su esperanza. Mientras que el apóstol Pedro nos dice que estemos dispuestos siempre, preparados siempre, para presentar con mansedumbre y reverencia razón de la esperanza que hay en nosotros. Y el cristiano tiene que poder argumentar con las personas por qué tiene esa esperanza. Y decíamos el día anterior que solamente se puede argumentar, solamente la esperanza tiene base si está cimentada en la palabra de Dios y si está demostrada por medio de una vida que se vive en esperanza. Característica del cristiano, digo, la esperanza. Pero si el argumento para mi esperanza no es la palabra de Dios y la promesa de Dios, mi esperanza no pasa de ser una simple quimera, algo que yo tengo pero que no tengo base ninguna. Y si no muestro con mi vida que vivo en esperanza, sino que por el contrario estoy arraigado a las cosas de aquí abajo y lo que espero me tiene casi sin cuidado, pues también puedo decir que mi esperanza no sirve para nada, es una quimera. Así que la esperanza es característica del cristiano y el cristiano tiene que poder argumentar delante de quien quiera, alguien que pregunte, ¿tú por qué tienes esta esperanza? Y lo primero que tendrá que decirle, pues mira, la tengo y es tan firme que vivo de este modo. Ya no me interesan tanto las cosas de aquí abajo, ni la riqueza, ni los honores, ni vivir 20 años, 80 o 90. Ya tengo mi mira en las cosas de arriba. Y además mi esperanza está basada en lo que Dios ha dicho en su palabra y su palabra permanece para siempre. Esa es una característica. Pero no es la única, porque el apóstol nos habla también de la paciencia. Y nos dice que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que la otra virtud que tiene que caracterizar a todo verdadero cristiano mientras está en este mundo es la paciencia, la esperanza y la paciencia. Hemos preguntado muchas veces a lo largo del estudio ¿qué es un cristiano? Y hemos dicho un cristiano es uno que ya no, para él no hay condenación, una definición. Un cristiano es uno que está mortificando la carne mediante el Espíritu. Un cristiano es uno que es heredero de Dios. Un cristiano, hay muchísimas definiciones de cristiano que podemos dar. Pues un cristiano es alguien que vive en esperanza y mientras que está viviendo en esperanza, vive con la paciencia que caracteriza esta esperanza. De esto vamos a hablar, que es lo que tenemos en los versículos 24 y 25, pero como el apóstol dice algo más acerca de la esperanza, pues diré algo más. Así que primero vamos a ver un poco más acerca de la esperanza, después hablaré de la paciencia
y finalmente pondremos nuestros ojos en el Señor Jesucristo como modelo en todo esto que venimos hablando. Así que leemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 22. Dice el apóstol: porque sabemos, estamos seguros de esto, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Que no nos extrañe el problema y los problemas de la vida y de la creación, porque ese es el estado de la creación. Gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, igual que la creación, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que esto sea definitivo. Y ahora dice, porque en esperanza fuimos salvos. Eso es lo que comentamos el día anterior. Ya fuimos salvos, pero lo fuimos en esperanza. Estamos en el ya, pero todavía no. Y ahora el apóstol entra o pasa a la aplicación de esta frase. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y termina diciendo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, muchas gracias te damos porque nos has dejado tu palabra y en ella tenemos todo lo que necesitamos para nuestras vidas. A veces pensamos, y si no lo pensamos para nuestros adentros, vivimos como si no tuviéramos suficiente con ella, como si nos hubiera dado muy poco y como si necesitáramos mucho más. Y nos olvidamos de las cosas que tú nos muestras y que tú nos dices, en este caso, de esto que hablamos acerca de que en esperanza fuimos salvos y de que con paciencia lo aguardamos. Pedimos, Padre, perdón por cuantas veces nuestra falta de esperanza y por cuantas veces nuestra impaciencia nos lleva a perder de vista lo que somos, lo que tú eres, tus promesas y lo que nos espera. Y pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu bendiga tu palabra en todos los presentes para que esto, que es un pecado en nuestras vidas, pueda ir desapareciendo cada vez más, que estas cosas a las cuales hemos estado acostumbrados durante muchos años no se enseñoreen de nosotros, porque tu gracia es más grande que nuestro pecado y que nuestra debilidad. Lo pedimos para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que segunda parte del versículo 24. Dice el apóstol, en esperanza fuimos salvos. Y ya los cristianos estamos recibiendo muchas cosas porque tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos las primicias, ya tenemos muchas cosas. Pero ahora digo, el apóstol continúa con la aplicación. Y la aplicación podemos decir que tiene una parte negativa y otra parte positiva. Veamos lo que dice el apóstol a continuación. Primero la parte negativa. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Está claro? Parte negativa, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esto es una verdad universal, podemos decir, en cualquier faceta de la vida, ¿no? Esto es una verdad esencial y general. Si estamos esperando algo, o alguien, o lo que sea, con un fundamento, y llega un momento en donde vemos a ese algo o ese alguien, pues ya dejamos de esperarlo, ¿no? Es algo que no solamente tiene que ver con la vida del cristiano, sino con todas las cosas. Si queremos ver a una persona y estamos esperando, cuando la tengamos delante, ya no estamos esperando, ¿no? Si lo que vemos, ya ¿para qué esperarlo? Si estamos esperando una fecha determinada, pues no sé, que vamos a firmar un contrato en nuestra vida, que vamos a tomar unas vacaciones, o que vamos a casarnos, o que vamos a lo que sea, estamos esperando algo determinado, pues cuando llega ese momento, que ya lo tenemos por delante, vamos a cobrar una herencia, pues ¿a qué esperarlo, no? Eso es lo que nos dice el apóstol. Bueno, pues esto que es tan sencillo de entender, ¿verdad? La esperanza que se ve no es esperanza, porque si se ve, no tiene sentido que se espere. Esto que es tan sencillo, a los cristianos de Roma y a nosotros les costaba y nos cuesta mucho trabajo interiorizarlo, porque nos olvidamos de que en esperanza fuimos salvos y muchas veces estamos viviendo como si quisiéramos ver aquello que esperamos.
Y el apóstol dice, pero si no te enteras que fuiste salvo en esperanza. Por tanto, no puedes querer, no puedes desanimarte, no puedes impacientarte, no puedes vivir de mala manera porque quieres tener ya aquello que no vas a tener todavía, porque en esperanza fuimos salvos, porque si lo tuviera, entonces la esperanza desaparece de tu vida. Esa es la parte negativa. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos cansamos. Nos cansamos porque nos olvidamos de eso. Nos cansamos porque, como dice el apóstol, olvidamos de que andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Y el día anterior decíamos que la fe va unida a la esperanza. Es lo mismo que decir, andamos por fe y por esperanza y no por vista. Porque si lo tuviéramos por delante, pues ya no sería ni fe ni sería esperanza. Y muchas veces, por nuestras debilidades, Satanás nos puede poner por delante, o nuestra propia carne, las aflicciones, los problemas, y puede tentarnos y decirnos, mira, tu evangelio no es cierto, porque mira las cosas que pasan en tu vida. O tú no puedes ser cristiano porque mira cómo está funcionando lo que te está pasando. Pues aquí tenemos la respuesta que hemos de dar siempre que tengamos esa tentación por delante. Lo que tenemos que interiorizar. En esperanza fuimos salvos. Y punto. Y como la esperanza es algo que no se ve, pues si lo viéramos, entonces ¿para qué esperarlo? Así que vivimos en fe y en esperanza. Esa es la parte, digamos, negativa de la aplicación. Ahora, en el versículo 25 tenemos la aplicación vista positivamente. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto, igual que lo anterior, también es una verdad general en todos los aspectos de la vida. He dicho antes, en todos los aspectos, cuando esperamos algo y lo vemos, ya dejamos de esperarlo. Pues también en todos los aspectos de la vida, si esperamos algo, con paciencia lo aguardamos. Sobre todo si esperamos algo que tiene fundamento. No estoy diciendo, yo espero que me toque la lotería. Si yo no le meto a la lotería, ¿cómo me va a tocar la lotería? Pero si estoy esperando algo con fundamento, decía antes, por ejemplo, voy a cobrar una herencia. Tengo el fundamento de que tengo la escritura, la firma del notario, los sellos, los que me van a dejar la herencia y está todo, pues tengo un fundamento, entonces estoy esperando con paciencia a que llegue el momento donde aquello sea una realidad, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo tenemos que aplicarnos en nuestras vidas de cristianos. Si esperamos, y los cristianos esperamos con fundamento, ¿no? Más fundamento que la palabra de Dios, entonces, con paciencia lo aguardamos. Y nos tenemos que hablar a nosotros mismos para decirnos, en esperanza fuimos salvos y con paciencia lo aguardamos. Esta parte del versículo 25 no solo es una declaración de lo que es el cristiano, ¿verdad? Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sino es también una exhortación, porque muchas veces no vivimos así. No solamente el cristiano vive así, sino nos está diciendo, tú como cristiano debes vivir así. Es una exhortación. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo tenemos que aguardar. Es como si dijera, ¿lo veis? En positivo, lo que es, con paciencia lo aguardamos, como exhortación, como lo que tiene que ser si no es en nuestras vidas, con paciencia tenemos que aguardarlo. Así que es una declaración, es una exhortación y también es un gran consuelo para nosotros, porque nos dice cómo hemos de vivir los cristianos en este mundo. ¿Cómo hemos de vivir en este mundo? Pues así, con esperanza y con paciencia. Y por más problemas que tengamos y que nos vengan a causa del mundo, lo que aquí se nos habla no es algo negativo. Hay mucha gente que quiere salir del mundo porque está ya cansada del mundo y de los problemas. Pero lo que aquí se nos está hablando no es algo negativo. No es quiero salir de aquí, eso es lo que hacían los antiguos filósofos estoicos. Vamos a soportar todo lo que venga de la mejor manera y cuanto antes nos vayamos de aquí mejor, porque nos quitamos de problemas. Pero el apóstol no es esta la idea que nos está mostrando. Es una idea positiva. No tanto deseo partir. Eso decía el apóstol Pablo también, ¿verdad? No tanto deseo quitarme de aquí, sino deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que la esperanza y la paciencia nos llevan a mirar hacia adelante, no tanto a los problemas de aquí, sino hacia adelante.
Y si miramos solamente el mundo y sus problemas y su pecado, pues nos cansaremos, nos deprimiremos y no funcionaremos bien, mientras que debemos mirar lo segundo. Muchas de las religiones orientales también predican o creen en la salida del alma, lo que ellos llaman alma o espíritu o lo que sea, del cuerpo, porque el cuerpo es malo y lo mejor es que uno se pierda en el universo, pero esto no es lo que está diciendo aquí el apóstol. Aquí se habla siempre de un equilibrio. El cristiano tiene que ser una persona equilibrada y tiene que estar mirando la creación y lo que sucede aquí, tal como nos lo dice la palabra, para no desanimarnos, para no esperar aquí otra cosa, y tiene que estar mirando lo que nos ha dicho Dios, que nos espera, para seguir en la obra y los deberes como cristianos. Lo entendemos, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo escribe cuando dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, vamos a buscar una cita, en su primera carta, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, después de haber dado gracias a Dios por su salvación, después de haber hablado de que tenemos que pasar por pruebas, después de eso, dice, por tanto, Primera de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué entendemos por eso? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos, sabemos lo que es, ¿verdad? Ponerse el cinturón para que no se caiga el pantalón o lo que tengamos puesto. Pues dice, haced eso mismo con vuestro entendimiento. Es decir, no os dejéis llevar tanto por los sentimientos, sino que vuestro entendimiento, vuestra cabeza funcione correctamente, que la tengáis firme. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, porque estáis viviendo en este mundo, esto de ser sobrio aparece en muchos lugares, y esperad, dice, por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras versiones dice que pongáis vuestra esperanza completamente. Esperad por completo o tened una esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, vivid de una forma determinada, siendo sobrio, y poniendo vuestra esperanza por completo en lo que se os traerá. Eso es lo que se nos dice una y otra vez. La esperanza cristiana da resultado, la paciencia cristiana se ejercita cuando estamos mirando las cosas que vendrán. Y después dice el apóstol diciendo que por esto, porque hemos de vivir de una forma determinada y mirando la gracia que se nos traerá, pues sed santos, dice, como el Señor es santo. Es decir, pensad bien las cosas para que las circunstancias no os dominen. Eso es lo que se nos está diciendo. Y nosotros hemos de examinarnos para ver si estamos obedeciendo o no a estas exhortaciones, si estamos esperando lo que no vemos, si estamos esperando las cosas que no se ven. Y volvemos a Romanos. Y si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y empezamos a hablar algo de la paciencia. Con paciencia lo aguardamos. Esta idea de paciencia está claro que incluye aquí también la idea de estar gozosos, porque uno puede estar esperando algo con el deseo de que nunca llegue, sabiendo que va a venir, ¿verdad? Pero no es esto lo que tenemos aquí. Es una paciencia, aguardamos con paciencia que supone un gozo, un anhelo, igual que ha dicho antes de la creación. La creación espera con anhelo ardiente. Pues nosotros esperamos también con paciencia y con paciencia con gozo. ¿Verdad que a veces esperamos cosas y estamos tristes? Esperamos que suceda algo y estamos seguros de que va a suceder y estamos tristes, aunque estamos esperando. No es eso lo que se indica aquí. Vamos a buscar un salmo, por ir concretando la idea de esta paciencia y esta esperanza. En el Salmo 130... Salmo 130, a partir del versículo 5,
podemos leer que dice: esperé yo a Dios, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Vemos el fundamento de la esperanza, ¿verdad? Espero a Dios, espera en él mi alma, en su palabra he esperado. Sigue diciendo: mi alma espera a Dios. Y ahora repite la misma cosa, aunque con palabras distintas: más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Dios, porque en Dios hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Está claro que esta esperanza con paciencia no es una esperanza con temor, sino es todo lo contrario, ¿verdad? Es una esperanza con gozo. Y dice más que, 2 veces más que en el versículo 6. Y la imagen que pone es el del centinela que está esperando a que llegue la mañana para ya estar descansando, para no tener que estar pendiente si hay un peligro o no hay otro peligro. Pues más que el centinela de la mañana, más que el vigilante de la mañana, espera mi alma en el Señor. Más que eso. Esa es la esperanza con la paciencia. En otro lugar dice el apóstol Pablo que vivimos en este siglo, debemos vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Y en otro lugar, en segunda carta de Pedro, cuando habla de que todo será deshecho, dice: como todas las cosas tienen que ser deshechas, nosotros tenemos que estar esperando y apresurándonos para la venida del Señor Jesucristo. Así que esa es la esperanza cristiana, esperanza que conduce a la paciencia. ¿Puede decirse que la paciencia es un fruto de la esperanza? Creo que sí. El otro día decíamos: la fe y la esperanza van unidas aunque son distintas, ¿verdad? Pero la fe en la Escritura aparece unida muchas veces a la paciencia, como la paciencia fruto de ella, y la esperanza aparece en otros lugares unida a la paciencia, como la paciencia fruto de ella. No podemos, aunque son distintas, no podemos decir que tenemos mucha fe y poca esperanza, las dos cosas van juntas, y de las dos, digamos, surge la verdadera paciencia. El que tiene verdadera fe, el que tiene verdadera esperanza, tiene también verdadera paciencia. Así que hablamos un poco de la paciencia. Os voy a mostrar este libro, que la mayoría lo conocéis, y os vuelvo a invitar a que lo leáis. Lo tenemos ahí, el título: La paciencia y su obra completa, es un libro gratuito, y aquellos que no están presentes, pero que puedan oír lo que estamos hablando, pues que se pongan en contacto con nosotros si lo quieren recibir en su casa gratuitamente. La paciencia y su obra completa, de Thomas Gooding. No voy a comentar todo el libro, pero voy a decir algunas cosas acerca de la paciencia. Bueno, pues el cristiano espera, y espera la vida eterna, y la espera con paciencia. Pero únicamente su esperanza es válida, es fundamentada, si sigue perseverando. Así que cuando hablamos de la paciencia, podemos mirar 3 facetas en la paciencia. 3 facetas en la paciencia. Esa paciencia que va unida a la fe y esa paciencia que va unida a la esperanza, podemos mirar en ella 3 facetas. ¿Seguimos? La esperanza cristiana va unida a la paciencia porque no es algo que nos lleve a esperar tan ansiosamente como para estar impacientes. Ni tampoco es algo que nos lleve a estar tan tranquilos como el que no espera nada. Digo muchas veces, somos muy desequilibrados. Repito eso. La verdadera esperanza no nos lleva a estar impacientes, porque en esperanza fuimos salvos y sabemos que llegará un día, no el día que nosotros queramos. Así que va unido a la paciencia, a la verdadera esperanza, no a la impaciencia. Y la verdadera paciencia, pues no va unida a perder la esperanza o a no tener presente la esperanza, a no tener expectativa. Hay personas que aparentan ser pacientes, pero en realidad no son pacientes según lo que dice la Escritura, sino son, podemos decir, pasotas. Es decir, les trae sin cuidado una cosa u otra, son indiferentes y no se preocupan mucho de nada de esto que estamos hablando. Y alguien puede verlo, qué paciencia tienen. No es que tenga mucha paciencia, es que tiene ese carácter que le da igual 8 que 80. La esperanza cristiana unida a la paciencia cristiana. Y tiene que ser así porque somos propensos a muchas cosas que tienden a desviarnos del camino que se nos ha marcado. Somos propensos a cansarnos de hacer el bien.
Y necesitamos tener esperanza y tener paciencia para seguir haciendo el bien. Somos propensos a cansarnos de hacer uso de los medios de gracia que nos ha dado el Señor. Somos propensos a eso. ¿Cuáles son los medios de gracia? La lectura de la palabra, la meditación, la oración, la comunión con los hermanos. Somos propensos a cansarnos de eso. Y si tenemos verdadera esperanza, seguiremos así, porque así nos marca el Señor, seguiremos con paciencia. Somos impacientes con muchas cosas, porque siempre hemos sido impacientes con muchas cosas, ¿verdad? Más tarde o más temprano ha salido la impaciencia en nosotros. Aunque hay un pasaje en la Escritura, que es muy claro en el libro de Proverbios, que dice, el que creyere, no se apresure. El que creyere, que no se impaciente. El que creyere, que funcione así, porque si no funciona así, eso es pecado. Así es como funcionábamos antes. Pues a pesar de eso, nuestra tendencia es a todo lo contrario. Somos propensos a perder la paciencia, somos propensos a perder la tranquilidad cuando vienen los problemas, cuando hemos de descansar en el Señor y echar toda nuestra ansiedad sobre Él y guardar silencio entre Él. La Biblia nos dice muchas cosas, pero somos propensos a lo contrario. Así que la esperanza unida a la paciencia. 3 aspectos acerca de la paciencia. En primer lugar, cuando se nos habla aquí de paciencia, tenemos que tener presente la paciencia que soporta, la paciencia para soportar. Una faceta de la paciencia cristiana es que soporta, que es lo mismo que decir que es algo que se mantiene constante, que se mantiene firme, que es perseverante. Una faceta. En esperanza fuimos salvos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, con paciencia soportando. ¿Soportando qué? Hemos de soportar pues todos aquellos problemas que nos vienen como causa del mundo, porque el mundo está como está, por causa de Satanás y por causa de nuestra propia carne. ¿Os es necesaria la paciencia, dice el libro de Hebreos, para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa? Así que paciencia para no desmayar, para no caer. La paciencia cristiana, repito, no es una cosa pasiva. No es decir, bueno, aquí estoy tranquilo, sino es una virtud activa en la que nosotros seguimos adelante a pesar de muchas cosas. Paciencia para soportar. Primer aspecto. ¿Lo tenemos claro? Lo que quizás no tengamos tan claro es si lo aplicamos mucho o poco en nuestras vidas. Paciencia para soportar. ¿Pero de dónde viene esta paciencia? Hemos dicho, de nuestra esperanza. Entonces, ¿por qué tantas veces perdemos la paciencia? Y decimos, porque no estamos viviendo con esperanza, porque estamos perdiendo de vista la esperanza, porque queremos las cosas ya, cuando lo que se espera, si se ve, ya no hay que esperarlo. Eso es lo que nos sucede. Volvemos a Romanos, en el capítulo 5 ya nos dijo el apóstol lo siguiente. Romanos capítulo 5. Versículo 3. Y no solo esto, nos dice que que ya estamos justificados y que podemos entrar en la presencia de Dios. Y no solo esto, mirad el orden, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos hablando de paciencia para soportar. Y el apóstol no solamente dice que soportamos en las tribulaciones, sino que nos gloriamos en ellas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Fijémonos entonces, como dijo un puritano, la esperanza es la madre de la paciencia, pero también la hija de la paciencia, las dos cosas. He estado diciendo antes, la paciencia surge de nuestra fe y de nuestra esperanza. Por ahí se comienza. Pero después viene la tribulación. Y la tribulación produce paciencia. Y la paciencia después termina produciendo experiencia y más esperanza. Así que se comienza con fe y con esperanza y se termina con más esperanza. Pero por medio, la verdadera paciencia cristiana. De forma que si falta la esperanza cristiana, también faltará la paciencia cristiana. En el Salmo 112 se nos dice que el creyente no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios, asegurado está su corazón, no temerá. Esto es algo que se dice del creyente, lo repito.
no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Esto es algo en donde probablemente todos fallamos. No deberíamos tener temor de malas noticias, porque tenemos esperanza firme y la esperanza debe producir paciencia para soportar. Y cuando la noticia no llega, o estamos pendientes de que llegue, o creemos que va a llegar algo que es malo que a lo mejor no llega, o la providencia de Dios nos trae a nuestras vidas algo que nos aflige o nos atribula, pues ya perdemos de vista que tenemos que tener paciencia para soportar. Si Dios hubiera dicho que algún hijo suyo no iba a tener aflicciones en este mundo, si fuera posible que un cristiano no tuviera aflicciones en este mundo por ser cristiano, no nos haría falta este tipo de paciencia, ¿verdad? Pero puesto que lo primero es imposible, porque se nos ha prometido la aflicción, pues lo segundo es necesario. Así que no es suficiente con hacer lo bueno, sino tenemos que soportar con paciencia al que hace lo malo, al mal que se puede hacer contra nosotros, a los que tienen conciencia endurecida y pueden hacernos lo que sea, al mundo que funciona en contra. Tenemos que tener paciencia para soportar todo eso. Y tenemos que ser conscientes para decir, no, sigo adelante con paciencia, a pesar de los muchos obstáculos, y no voy a permitir que nada me aparte de mi camino. Así que esa es una faceta de la paciencia cristiana. Pero esa paciencia cristiana mostrada así es una cosa que glorifica mucho a Dios. Hemos dicho muchas veces, ¿para qué vivimos? ¿Y qué pedimos a Dios? Que su nombre sea glorificado. Si hacemos cualquier cosa, para la gloria de Dios. Pues el que muestra, o la persona que muestra paciencia soportando, pues está mostrando que la gracia de Dios es suficiente en su vida y en su debilidad. Y por tanto está glorificando mucho a Dios. Y por tanto podíamos pedir a Dios eso también. Acompañadme, mirad una oración en primera carta a los Tesalonicenses, creo que es capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Es segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Una oración del apóstol Pablo por aquellos hermanos. Y dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Necesitamos mostrar paciencia, pero como no somos suficientes, y si verdaderamente queremos glorificar a Dios, no solamente cuando obedecemos sus mandamientos, sino también por nuestra paciencia y por nuestra tranquilidad en medio de los grandes problemas, pues entonces debemos acudir a Dios y con una oración, si no como esta, parecida a esta. Que Dios encamine nuestro corazón, porque nosotros no somos suficientes, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La gente, digamos, más fervorosa, la gente más efusiva, la gente más caliente, podemos decir en el buen sentido de la palabra, tiende a ser impaciente, ¿verdad? Soy una persona que me altero muy pronto y soy impaciente, aunque soy capaz de muchas cosas. Y al revés también. La gente que es más apagada, que parece ser más paciente, es poco fervorosa. Y los cristianos tenemos que guardar el equilibrio entre esas dos cosas. Tenemos que tener un anhelo ardiente por lo que vendrá, pero al mismo tiempo tenemos que tener paciencia para soportar mientras que estamos aquí abajo. Ni dejar una cosa, ni dejar la otra. El cristiano no es ni violento, ni bullicioso, ni tampoco es indiferente. Ninguna de esas cosas. Tenemos el corazón donde hemos de tenerlo. Donde está nuestro tesoro, allí tiene que estar nuestro corazón. Nuestra cabeza, ¿dónde tiene que estar? Arriba, pero los pies tenemos que tenerlos aquí en la tierra, muy asentados aquí en la tierra. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y esa es la forma en que se nos dice. Siempre pendiente de las cosas de arriba, pero al mismo tiempo mirando que las cosas de aquí abajo no pueden ser de otra manera y soportando pues las cosas de aquí abajo. Esa es una faceta de la paciencia. Otra faceta de la paciencia. Volvemos a Romanos capítulo 8.
Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aguardar significa esperar, ¿verdad? Así que otra faceta de la paciencia es la paciencia que espera. La paciencia se muestra soportando, aguantando, y la paciencia se muestra esperando ¿qué? Dice, con paciencia lo aguardamos, con paciencia lo esperamos. Se pueden decir muchas cosas, pero en general el cristiano tiene paciencia para esperar el tiempo de Dios, que en definitiva es el mejor tiempo para todo lo que se nos ocurra, sea lo que sea. Hemos de vivir aquí con paciencia esperando el tiempo de Dios. En el libro de Lamentaciones escribió Jeremías: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Otra faceta de la paciencia, esperar. Y esperar, nos dice la Biblia, en silencio. Guarda silencio ante Jehová y espera. Eso es lo que se nos dice una y otra vez. Podemos hacer la voluntad de Dios. Y puede que lleguen providencias de Dios a nuestras vidas que no nos gusten mucho. Y hemos de esperar con paciencia el tiempo de Dios para que suceda quizás lo que nosotros deseamos. Y si no, en todo caso, el tiempo de Dios para que llegue la redención, la adopción de nuestros cuerpos. Otro salmo dice: guarda silencio ante Dios y espera en Él. Esto también es fácil de entender, ¿verdad? Paciencia para soportar, paciencia para esperar. Santiago nos pone el ejemplo del agricultor y nos dice: mira el agricultor, ¿qué hace el agricultor? Con la semilla, pues la siembra y espera la lluvia temprana y la tardía y que llegue el sol y que llegue el tiempo que salga la cosecha. Pues ese es el ejemplo que se nos pone. Vosotros tenéis que estar con paciencia esperando, porque aunque tenéis las primicias, todavía no puede llegar la cosecha. Y tenemos que vivir así, paciencia esperando. Eso no es algo teórico. Nada de lo que estoy hablando es algo teórico. No es cuestión de saber muchas cosas, de saber toda la profecía bíblica o de saber muchas fechas, como algunos intentan saber muchas fechas. Es algo que tiene que afectar a nuestra manera de vivir, hermanos. Paciencia para soportar, paciencia para esperar. Y por desgracia, yo tengo que reconocer en mi caso, y quizás en mayor o menor medida el de todos nosotros, no somos personas que mostremos mucha paciencia. Multitud de cosas nos impacientan, o nos hacen estar corriendo, o nos hace querer las cosas cuando es mi tiempo y no es el tiempo de Dios. ¿Y eso por qué es? Pues eso sucede normalmente porque vivimos como los que no tienen esperanza, porque vivimos sin mirar suficientemente las cosas de arriba. Nos enfrascamos tanto con las de aquí abajo, hay tantos problemas aquí abajo, tantas preocupaciones aquí abajo, que nos olvidamos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque no tengo tiempo para buscar eso, y estoy enfrascado con tantas cosas que al final lo menos que muestro en mi vida es paciencia. No puede ser una cosa teórica. Es necesario que interioricemos la soberanía de Dios. ¿Cuándo Dios hace las cosas? ¿Cómo hace las cosas? ¿Para qué hace las cosas? Y la respuesta es cuando quiere, como quiere y para lo que quiere. Si yo interiorizo eso, pues podré vivir con más paciencia, soportando y esperando. Y en tercer lugar, el otro aspecto de la paciencia, necesitamos la paciencia que trabaja, la paciencia que obra, la paciencia para seguir obrando lo que debemos hacer sin cansarnos. Se nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque tendemos a cansarnos, ¿verdad? La semilla que cayó en buena tierra, nos dice el Señor, que dio fruto con perseverancia. No dio fruto la primera vez y ya se cansó y ya no dio más fruto, sino fruto con perseverancia. Así que no podemos querer el fruto muy rápido, pero tampoco cansarnos porque el fruto no viene. Miremos de nuevo en Romanos capítulo 2, versículo 6, lo que se nos dice. Romanos 2, 6. Leemos que dice: Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es una lección de la Biblia, ¿verdad?
Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, tal. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Se necesita paciencia para seguir obrando lo que el Señor dice, para seguir cumpliendo con nuestros deberes como cristianos, para seguir mortificando nuestra carne. Así que vuelvo a lo de antes, la paciencia cristiana no es una virtud pasiva, en donde uno está muy tranquilo en el sillón de casa y apenas se perturba por nada. Es al contrario, es una virtud muy activa que lleva a la persona a hacer cosas consigo misma y a hacer muchas cosas en la obra de Dios. Esa es la paciencia. Y mientras tanto, mientras que siga actuando, soportando y esperando. Así que son los tres aspectos de la paciencia. Aspectos de la paciencia que se nutren con la esperanza y que a su vez nutren a la esperanza. Esto es lo que llevó a Job a decir: mirad, no entiendo lo que me sucede, pero aunque él me matare, en él esperaré. Y esto es lo que nos lleva en la carta a los hebreos, el escritor de la carta a los hebreos, a decir que corramos, ¿cómo? Con paciencia. ¿Habéis pensado alguna vez que parece un contrasentido correr con paciencia? Si el mismo apóstol dice que tenemos que correr como para obtener el premio, nadie corre para no obtener el premio, ¿no? Se corre lo más rápido posible si estoy en una carrera. Pero dice que corramos con paciencia. ¿Qué significa eso? Pues no que corramos muy tranquilitos y que no hagamos nada y que cuando nos cansemos digamos aquí me siento y ya está. Corramos con paciencia y corre todo lo que puede y mientras corre soporta y espera y obra. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Las cosas venideras están a la distancia, pero mientras llegan, nosotros con paciencia. ¿Nos acordamos el caso de David? A David fue ungido por el profeta Samuel y se le dijo que iba a tener un reino, ¿verdad? Que iba a ser rey. ¿Pero cuándo fue? Pues no inmediatamente. Pasaron muchos años con muchos problemas, muchas aflicciones en la vida del rey David. Pues algo así es lo que se nos dice a nosotros. Vamos a tener un reino. Vivimos en esperanza. Ya hemos sido salvos en esperanza. Pero mientras tanto, como muchas son las aflicciones del justo, dice también la Biblia, entraremos en el reino de los cielos con muchas tribulaciones, pues mientras tanto, con paciencia, soportando, esperando y obrando. Solamente así podemos despreciar muchas cosas del mundo. Nos enganchará menos el mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas que son grandes, pero si yo verdaderamente estoy esperando las más grandes, pues por las más grandes no cambio las mayores por las más pequeñas de este mundo. El mundo no me va a hacer tanto daño con lo que me ofrece, ni me va a hacer tanto daño con sus aflicciones, porque yo sé que estas aflicciones son momentáneas y que nos espera un mayor peso de gloria. Entonces, así la forma de vivir. ¿Cómo se consigue esto? Podemos preguntarnos. ¿Desarrollar cada vez más esta paciencia para soportar, esperar y obrar? Pues si volvemos al capítulo 8, lo hemos estado viendo en todo el capítulo 8, el cual no voy a repetir, pero puedo decirlo de forma muy esquemática. ¿Cómo crecemos en esta paciencia? En primer lugar, no olvidándonos de que el mundo está como está, que la situación del mundo es esta que nos ha dicho el apóstol, que la creación gime, que está en esclavitud, y por tanto, si no olvidamos eso, ni nos vamos a desanimar por las cosas del mundo, ni nos vamos a dejar cautivar por las cosas del mundo. Primera cosa. ¿Cómo crecemos en paciencia? Y repito, asimilando que el mundo es como es, para no desanimarme cuando me vengan tantos problemas o tantas malas noticias o tanto lo que sea, ni para dejarme cautivar por las cosas del mundo porque no son tan grandes ni tan importantes. Eso lo debo tener presente. En segundo lugar, ¿qué hemos de tener presente? Pues también lo que nos ha dicho de con la ayuda del Espíritu mortificarnos a nosotros mismos, mortificar nuestra carne, guardarnos a nosotros mismos. Es lo que hemos estado viendo. En tercer lugar, nos tenemos que recordar lo que somos y quiénes somos y de qué somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios, coherederos con Cristo,
Tenemos el Espíritu de su Hijo que nos hace clamar Abba Padre. Pues tenemos que recordarnos eso. Y miramos al mundo, el mundo es como es. Ni me voy a desanimar, ni me voy a ir tras el mundo. Me miro a mí mismo, a mi carne, y digo, yo tengo que seguir con paciencia mortificando mi carne. Miro quién soy yo para hacer esto. Soy hijo de Dios, con las primicias del Espíritu. ¿Tengo eso claro? En cuarto lugar, tengo que mirar mucho más al Señor. Y en quinto lugar, tengo que mirar mucho más lo que el Señor ha prometido. La gloria final, la redención final. Así es la única modo de seguir actuando con paciencia. Un antiguo predicador, al cual se le murió la madre, decía que después de unos años estuvo mirando en los libros que tenía en casa y encontró en un libro una cosa que escribió una hermana pequeña cuando tenía 10 o 12 años, la cual también murió pronto. Así que el hombre, mirando en su casa los libros, encontró algo que escribió una hermana pequeña cuando murió la madre. Y esa niña puso: hoy nos ha dejado mamá, ha entrado en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Preguntamos, ¿cómo pudo una niña pequeña escribir esto? ¿Qué respondemos? Pues el único modo es por la vida de fe y de esperanza que se vivía en su casa. Pero la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es si hubiéramos respondido así. Si respondemos así cuando se va de nosotros un ser querido. Si es esta la forma de ver que tenemos de ver las cosas. La esperanza y la paciencia hace que veamos la vida y la muerte de forma muy distinta. En esperanza fuimos salvos y si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo digo de otra manera, hermanos. Aunque no conozco a muchos cristianos, creo que estamos hoy día en una generación de cristianos muy pobres, que solo miran la felicidad y el bienestar de aquí abajo, que viven como los que no tienen esperanza, sin paciencia para soportar, para seguir trabajando, para seguir haciendo las cosas que el Señor dice. Esa es la impresión que tengo. La impaciencia siempre supone perder de vista a Dios. Y puesto que para estas cosas no somos suficientes, como hemos visto antes, debemos pedir a Dios que encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. ¿Qué significa esto, a la paciencia de Jesucristo? Pues terminamos poniendo los ojos en Jesús. En el Señor podemos ver muy claramente estos tres aspectos de la paciencia que he venido hablando. Pensemos un momento. En cuanto a su paciencia para sufrir, para soportar en los sufrimientos, ¿no lo vemos? Dice la carta a los Hebreos: sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, no desmayéis, para que sigáis con paciencia. Fue hecho pecado cuando no conoció pecado, fue hecho maldición por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Paciencia para soportar. Soportó a la gente de su tiempo. Ahí tenemos muchos ejemplos de los evangelios, ¿no? Soportaba a los que venían tras él, que venían por la comida, y después le decían: no me busquéis por esto, y al momento le decían: tú eres hijo de tu padre el diablo, o cualquier cosa. Soportó a todos, ¿verdad? Soportó a sus discípulos, muchísimos, ¿verdad? Cuando iba a Jerusalén a morir, ellos estaban discutiendo a ver quién era el más grande. Y no les reprendía duramente, soportaba a sus discípulos, soportaba a las personas, soportaba a las multitudes. Y en sus máximos sufrimientos, pues vemos también cómo soportó. A Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Cuando le dijo: no sufras tanto, te vas a meter en este berenjenal. Y él decía: la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Eso es paciencia para soportar. Y dice en la carta a los Hebreos que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que nuestro ejemplo para soportar en los momentos difíciles. En cuanto a su ejemplo, con paciencia para esperar. ¿Qué esperaba el Señor siempre? Hacer la voluntad de Dios y que se cumpliera la voluntad de Dios.
tuvo tentaciones para no esperar, ¿verdad? ¿Qué le hizo Satanás en el desierto? Una de ellas fue: aquí están todos los reinos de este mundo, yo te los daré si tú postrado me adoras, ¿verdad? El Padre le había prometido tener todos los reinos, como dice la Escritura, ¿verdad? Todo estará bajo sus pies. Pero la tentación era: ¿por qué esperar más tiempo si lo puedes tener ahora? Ahí tenemos su tentación y con paciencia esperando. Cuando las hermanas de Lázaro le dijeron: oye, el que amas está enfermo, ¿qué nos dice la Escritura? Se quedó 2 días más donde estaba. No por falta de compasión hacia la familia, sino ¿por qué? Porque quería o buscaba la gloria de Dios. Y terminó diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para que Dios sea glorificado. Paciencia para esperar. Pero es que todavía en el cielo el Señor sigue siendo paciente para esperar. Sabéis que se nos dice en más de una ocasión que está sentado a la diestra de Dios esperando, o de ahí en adelante esperando para que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que mostró paciencia esperando para esperar durante la vida y todavía sigue mostrando paciencia en el cielo. Y finalmente, en cuanto a su paciencia para hacer cosas, para obrar, también la Escritura está llena de ejemplos. Cuando tenía 12 años, ¿qué les dijo a sus padres cuando fueron a buscarlo al templo? ¿No sabíais que me es necesario, es decir, para él era necesario hacer la obra del Padre, me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Eso también es algo en lo que deberíamos meditar todos, independientemente de la edad que tengamos, seamos jóvenes o mayores o muy mayores. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Esa fue la palabra del Señor cuando era pequeño, ¿verdad? Y la Biblia nos dice una y otra vez que le era necesario. Es decir, paciencia para seguir. Cuando tenía que ir de Galilea a Jerusalén, dice la Escritura, Juan capítulo 4, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Pues para hablar con aquella mujer, a pesar de que estaba cansado del camino. Paciencia para seguir obrando. Y por la noche venía Nicodemo a hablar con él. Y por la noche venían multitudes para que lo sanara. Y en algún momento dice la Escritura que estaban de tal manera que no podían ni comer pan. Y dijo el Señor: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. El propio Señor: me es necesario hacer las obras del que me envió, seguir con paciencia haciendo la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Apliquémonos esto, hermanos. Nos es necesario, con paciencia, seguir haciendo la obra del Señor mientras el día dura. Porque aunque no me muera mañana, puede que mañana esté imposibilitado para seguir haciendo la obra del Señor. El Señor dijo al final de sus días: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y sus últimas palabras: consumado es. Paciencia para seguir haciendo el bien. Anduvo haciendo bienes, nos dice la Biblia. ¿Y qué está haciendo ahora mismo en el cielo? Además de paciencia para esperar, esperando pacientemente hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y decimos: pues sigue haciendo el bien, haciendo la obra de Dios, porque nos dice la carta a los Hebreos que vive para siempre intercediendo por nosotros. Vive para interceder por todos los que por medio de él se acercan a Dios. Luego también sigue con su paciencia obrando. Así que paciencia de Cristo como nuestro modelo para soportar, para esperar y para trabajar haciendo el bien. Y que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, para gloria suya, porque en esperanza fuimos salvos, y si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos, en todos nosotros y nos haga ver la importancia de este asunto.